Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Están felices de estar en la casa del Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, porque nos tiene aquí de nuevo, ¿ok? Vamos en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque permites que una vez más estemos en tu casa. Permites que estemos aquí adorando tu nombre, Señor, y aprendiendo tu palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque nos has mantenido con bien durante esta semana, Señor, durante este tiempo. Más que nada, Señor, te queremos venir a pedir que seas tú el que nos guíe. Toca nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, y guíanos, Señor, a ti, a tu palabra, Señor, a entender más de ti, Señor, a tener más de tu amor y de tu paciencia y de tu gracia, Señor, y de tu gozo. Y de igual manera, Señor, poder llevar esto que tú nos has dado al mundo de afuera, Padre. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que ha venido aquí. Que seas tú con ellos, con sus familias y sus necesidades. Y que seas tú con este servicio y la palabra que se va a exponer este día. Te damos gracias y te alabamos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor de su fidelidad con nosotros. Amén. Durante este tiempo que estamos en tiempos bíblicos, nuestro Dios ha sido fiel. Amén. Entonces vamos a alabarle a Él por su fidelidad. Canten, hermanos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Otra vez, hermanos. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh, eres Señor. Adoren, hermanos. Te adoramos, oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor.
eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, Siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda Generación, generación a generación te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos. Oh, eres Señor, te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, damos, oh, eres Señor. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a ver los anuncios de esta semana. Bienvenido a nuestra iglesia Willow Ridge Church. Es un verdadero placer tenerle con nosotros esta mañana. Primera vez con nosotros, qué gusto tenerle aquí en la familia de Dios. Envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook, facebook.com/iglesia Willow Ridge. Noche de oración. Cada miércoles a las 7 en punto de la noche, les invitamos para que se conecte y esté con nosotros y escriba sus peticiones. Con gusto, oraremos por usted. Nos estaremos pasando platillos para las ofrendas. Te invitamos a depositar tu ofrenda en los recipientes junto a la entrada de este santuario. Regístrate para el servicio de las 5 p.m. a través de Facebook. Todos los que nos han registrado, será un placer tenerles con nosotros en nuestro segundo servicio. Recuerde llegar 15 minutos antes del inicio del servicio para estar listos con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Te invitamos a seguir guardando las recomendaciones sanitarias. Muchas gracias por hacerlos. Dios les bendiga. Síguenos en Facebook y comparta con sus familiares y amigos la adoración a nuestro Dios y la palabra de vida. Un anuncio más, hermanos. Todas las ofrendas que se recojan este día solamente se pondrán en esa basket de ahí atrás y en el de acá, de este lado. Había unos sobres la semana pasada que estuvieron allá en la entrada y esos no se recogieron, pero se van a usar nada más estas dos baskets. Y vamos a ponernos de pie. Vamos
Vamos a seguir alabando al Señor. Lleve todo corazón, tu piedad inagotable, abundante, perdonar, único ser, adorable.
Santo, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas pronto, Padre, por tu novia, por tu iglesia, y que nosotros, esperándote, Señor, tengamos fe y seguridad de lo que esperamos, que es a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Y pon paz en nuestros corazones durante estos tiempos para esperar ansiosamente tu venida, Padre. Te pedimos que te quedes en el servicio, en el mensaje y en nuestras mentes y corazones, en el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Se me olvidó mi micrófono, pero ahorita me traen uno. Ese está todo enrollado ahí. Mientras, mientras llegue el micrófono, sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues me da mucho gusto verles a ustedes. Oremos unos por otros. Eh, Cada semana es lamentable que escucho que alguien está enfermo y nos da tristeza porque pues no queremos que nadie esté enfermo, oramos por todos ustedes. Cuídense mucho, hermanos, cuídense mucho donde quiera que anden. Por cierto, va a empezar a ser ya obligatorio y van a multar con $500 de multa más o menos el que no traiga tapabocas. Ya aquí, si va usted a Richland, ahí van a multar, pero por aquí todavía, probablemente esta semana. Muy bien, podemos agarrar uno de cualquiera aquí, ¿no? Porque ya empecé, el tiempo está corriendo, en grabación por internet. ¿Agarro este? Ok. Fue error mío. Bueno, aquí está. Discúlpeme. Abran su Biblia, 1 Timoteo, para ahorrar tiempo. Válgame, esto está enrollado, pero con ganas. Bueno, la muevo para acá. ¿La puedo mover? ¿Qué hago? ¿Qué muevo? ¿Esto para acá o esto para acá? Ok, correcto. Miren nada más que lío. Yo me metí en lío. Porque, válgame. Vamos a orar antes que nada. Señor, te damos la honra, la gloria. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Cuánta gratitud tenemos por estar vivos, con salud, en medio de tanta gente que se contagia y muchos mueren, Señor. Guarda nuestras familias y guarda nuestra familia en la fe. En el nombre de Cristo bendice a esta familia redimida por la sangre de Jesucristo. Gracias por mis hermanos presentes y por los que no pudieron venir, Señor, los que estén enfermos, sánalos en el nombre de Cristo. Y los que no pudieron venir por causas no justificadas, Señor, tú trata con ellos, que puedan ser agradecidos contigo, Señor, de cómo tú les has librado y nos has librado. Ahora te pedimos que bendigas este mensaje y ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, con respecto a la salvación, hoy seguimos con el tema de Apocalipsis, pero hoy voy a tocar Apocalipsis bajo el tema de la salvación ¿cómo se llama? En la gran tribulación, que va a haber salvación en su misericordia. Con respecto a la salvación, como es la doctrina más importante, si alguien se equivoca en otra doctrina, pues ya de por sí ya es mala. Pero si se equivoca en la doctrina de la salvación, sería terrible porque terminaría en el infierno, porque hay diversidad de falsa doctrina con respecto a la salvación. Están los que creen que es por penitencia, los que creen que es por buenas obras, los que creen en el Dios galleta, que la salvación se obtiene por la boca en una galleta. Están los que creen que la salvación se obtiene en el agua, el Dios del agua, que te bautiza si eres salvo. Están los que creen que Jesucristo es el único que puede salvar, pero que si te portas mal ya perdiste tu salvación. Y están los calvinistas,
¿Ha oído usted, ha visto esas iglesias que se llaman iglesias calvinistas? Ellos creen, tienen, algunas doctrinas son buenas de esa iglesia, pero con respecto a la salvación, ellos creen que la salvación es limitada. Creen que la salvación es limitada. Es decir, ellos aseguran que Jesucristo solo murió por un grupo y que hay un tremendo grupo que ellos no podrán ser salvos aunque vengan a los pies de Jesucristo, porque ellos no están predestinados. Solo los que están predestinados. Son cosas muy tristes. En 1 Timoteo 2, miren lo que dice el apóstol Pablo. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, aunque la mayoría de los versículos yo ya los tengo y los vamos a poner aquí para ahorrar tiempo. Usted los puede anotar y estudiar en casa. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 2. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto a la salvación? ¿Cómo se obtiene y cuántos pueden ser salvos? Dice el versículo 3, 1 de Timoteo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos. Y si usted tiene una pluma, subraye la palabra o enciérrele en un círculo la palabra todos. Lo leo, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Entonces no existe la doctrina calvinista que Dios murió solo por un grupo. Dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los que no quieren ser salvos es porque no quieren venir al conocimiento de la verdad. Pero Cristo murió por todos. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya estos versículos ya son suficientes para creer que la salvación no tiene límite. Puede ser salvo cualquiera con el único requisito de venir al conocimiento de la verdad. Arrepentido, venir a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, dijo Jesucristo. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la salvación es una persona, no es el agua, no es la hostia, no es las buenas obras. La salvación es una persona. Que vengan a la verdad que es Jesucristo. Vamos a ver entonces en primer lugar el número ilimitado de todos los que quieran ir al cielo. Vamos a demostrarlo. El número ilimitado de todos los que quieran ir al cielo. Romanos capítulo 11 dice así. Yo creo que ya lo tenemos aquí, no aparecen. Muy bien, Romanos 11 dice el versículo 25. No aparece, ¿verdad? ¿Ya? Ok, correcto. Miren cómo dice. Todos los versículos los tengo aquí porque van a ser varios. Usted si quiere nada más anótelo y si le da tiempo búsquelo en su Biblia. Bueno, dice, porque no quiero, hermanos. Bueno, lo primero que vamos a demostrar con este versículo es que el número ilimitado de todos los que quieran ir al cielo. Hay gente que no quiere ir al cielo, pero de todos los que quieran ir al cielo vamos a ver el número ilimitado. Número 1, es ilimitado para todos los que quieren ir al cielo desde Adán hasta el último del que acepte a Cristo en el instante del arrebatamiento. Vamos a demostrar eso. Todos los que quieran ir al cielo desde Adán hasta el arrebatamiento de la iglesia, o sea, toda esta época de la iglesia en la tierra, desde la creación con Adán hasta el día de hoy, todos los que quieran ser salvos hasta el día del arrebatamiento. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Este es el rapto. Mientras lo que hizo Dios en este versículo
a Israel. Haz de cuenta que este es el árbol del olivo. Israel era una rama principal conectado al árbol del olivo. Dios desgajó a Israel y nos buscó a nosotros, que éramos ramas silvestres, abandonados, y nos trajo allá de la selva, hablando figuradamente, y nos injertó en el árbol de la salvación. A Israel de la comunión con Dios lo separó. Va a estar Israel separada de Dios. Aquí dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Desde Adán hasta el día de hoy, hasta el momento en que el rapto se lleve a cabo y el Señor venga por nosotros y nos lleve, entonces la iglesia ya es llevada al cielo y Dios retoma a Israel y lo vuelve a insertar. Entonces, para el gentil no hay límite. Dice aquí que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La expresión plenitud de los gentiles nos habla del rapto, del arrebatamiento, cuando Jesucristo venga y nos lleve. Muy bien, entonces, ¿quiénes tienen oportunidad ilimitada para ser salvos? Desde Adán hasta todo este tiempo, ya casi 6,000 años, hasta que Cristo venga. No hay límite para el gentil, porque leíamos en Timoteo que dice que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, en segundo lugar, en este mismo punto de el número ilimitado de todos los que quieran ser salvos, vamos a ver que también van a ser salvos todos los que quieren ir al cielo después del rapto. O sea, si Cristo viene ahorita, no se queda ni un salvo en la tierra, todos nos vamos con Jesucristo. ¿Quiénes se quedan? Los que no fueron salvos. Bueno, aún en ese tiempo de la gran tribulación, y hermanos, yo personalmente estoy convencido que Cristo está muy cerca. Nadie le puede poner fecha y no estoy poniéndole fecha. Pero hermanos, están aconteciendo cosas que en la gran tribulación se van a ver de manera gigantescas. Van a haber plagas, terremotos, guerras, hasta una nube aquí desde el Sahara y por todo el mundo anda contaminando, terremotos, en fin, tantas cosas. Entonces, en la gran tribulación, miren lo que dice, no pierdan Romanos, ahorita regresamos a Romanos. Pero miren lo que dice el capítulo 7 de Apocalipsis, el pasaje que leíamos el domingo pasado. Apocalipsis capítulo 7, y dice así el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra. Esto se va a ver en la gran tribulación. Cuando Cristo venga y nos lleve, empiezan otra vez los ángeles a trabajar. Dios empieza a hablar audiblemente y entonces le va a dar órdenes a los ángeles. Los ángeles van a venir a destruir, pero Dios les va a decir aquí en el versículo 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos siervos de nuestro Dios? Recuerden que Israel fue desgajado y en su lugar fue insertada la iglesia, el gentil, todos nosotros que querramos ser salvos. Cuando la iglesia sea llevada, Dios va a empezar a trabajar con Israel y los va a salvar en 2 fases. La primera fase es esta que estamos hablando, donde los primeros que van a ser salvos son 144,000 judíos, para salvar al judío y para predicarle también al gentil, porque ningún salvo se va a quedar para hablar, testificar, y Dios va a llamar a estos judíos. Y aquí dice que Dios los va a proteger, son los únicos salvos que no van a morir. Todos los que sean salvos en la gran tribulación van a morir decapitados, pero estos no, a Dios los va a proteger. Y aquí dice que el Señor va a ordenar que todavía no hagan daño hasta que sean
sellados en la frente con el número del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que el otro va a tener 6, 6, 6. Ellos van a tener Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos 6, 6, 6. Los otros perdidos. Mejor dicho, los perdidos, el otro grupo. Entonces dice aquí: hasta que hayáis sellado a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Aquí está, estos son los salvos: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si van conmigo en la ilustración, el Señor quita a Israel de la comunión. En su lugar toma a la iglesia. Cuando la iglesia sea llevada, Dios empieza por tomar 144,000 judíos y los salva y los sella. Y estos 144,000 judíos van a venir con el resto de la nación de Israel, más las naciones del mundo, para que conozcan la salvación de Jesucristo. Ese es el primer número donde en la gran tribulación van a ser salvos. Luego que los 144,000 empiecen a predicar, va a ser salvo el resto de Israel. Vamos a ir a Romanos 11. Romanos 11, versículo 5, dice así: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿De qué manera? Este versículo se va a aplicar en la gran tribulación. Mírenme, las sectas citan un pasaje de la gran tribulación que es Mateo 24:13, que dice así: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y ellos dicen: la salvación es por perseverar. Cuando en ese mismo versículo, en el versículo 14, dice que será predicado el evangelio. Lo que les va a salvar en la gran tribulación es el evangelio, que por cierto los miércoles estamos viendo y esos temas, no se los pierdan. Bueno, pues aquí nos dice que en la gran tribulación Israel va a ser salvo. Dice el versículo 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por perseverar. Y si por gracia, ¿qué más? Ya no es por obras. De otra manera, ¿qué cosa? La gracia ya no es gracia. Absurdo decir que soy salvo por perseverar. Absurdo decir que soy salvo por el bautismo. Absurdo decir salvo que soy por buenas obras. Absurdo decir que soy salvo porque yo me voy a esforzar. Eso es salvación por obras. Pero aquí dice que si es por gracia, entonces ya no es por obras. Y si es por obra, entonces ya no es por gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es la obra ya no es obra. Porque no quiero, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. ¿Cómo va a ser salvo Israel después de que sean llevada a la iglesia, cuando los gentiles, la plenitud vaya con el Señor? El versículo 5 y 6 dice que es el remanente de Israel que será salvo por gracia. La nación de Israel será salva inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, después del arrebatamiento. Versículo 26 de Romanos dice así: y luego, versículo 25 termina diciendo: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí es donde el arrebatamiento ya se acabó, ya se fue, la iglesia ya terminó en la tierra y los gentiles aprovecharon. Versículo 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Está hablando de Israel. Cuando yo quite sus pecados, es Dios a través de Jesucristo quien quitará sus pecados por el sacrificio de Jesucristo. Vean el versículo 26 y 27. Tiene 3 pasos. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? El versículo 26, la segunda parte del 26 es el primer paso. Cuando dice: como está escrito, ¿qué más? Vendrá de Sión el libertador. O sea,
viene el Señor, la iglesia es llevada, y como vino el Señor, aquí dice que cuando venga el Señor, versículo, la segunda parte del versículo, ¿qué va a hacer el Señor cuando venga? Que apartará de Jacob la impiedad. Por eso ahí es donde Israel va a ser salvo. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y el resultado de toda esa labor, cuando Cristo venga y trabaje con Israel, se resume en la primera parte del versículo 26. Ese sería el tercer paso. ¿Cuál es? Y luego todo Israel será salvo. Son 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Vendrá de Sión el libertador, es Jesucristo. Segundo, apartará de Jacob la impiedad y lo salvará, quitará sus pecados. Tercero, Israel será salvo. Esos son los 3 pasos. ¿Cuándo va a ser? En la gran tribulación. Entonces son 144,000 que se llaman las primicias, más el resto de Israel. ¿Por qué? Porque es ilimitada la salvación, más todos los que desde Adán hasta en la época del rapto sean salvos y vayamos con el Señor. Entonces es ilimitada la salvación. En tercer lugar, todos los que quieren ir al cielo en la gran tribulación, no hay límite. Miren lo que dice, regresando al Apocalipsis 7. Dice el versículo 9. Apocalipsis 7. En los primeros 8 versículos se mencionan 144,000 judíos, pero no son los únicos. Miren lo que dice el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí, ¿qué más? Una gran multitud. No son 144,000, es otra multitud, la cual, ¿qué más? Nadie podía contar, porque la salvación es ilimitada, porque el sacrificio de Jesucristo es capaz de salvar al mundo entero si el mundo entero viene al conocimiento de la verdad arrepentido. Miren, de la gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estos Juan los presenta salvos, pero murieron por su fe. Los 144,000 no van a morir. El resto de los salvos, como este grupo incontable, sí van a morir. Y entonces van al cielo. Dice el versículo 9, la segunda parte. De todas tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Subrayen esos versículos, porque los testigos de Jehová dicen que solo al cielo van a ir los 144,000 de los primeros versículos, pero aquí este versículo dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Está en el cielo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestras buenas obras. Así van a clamar. La salvación pertenece al esfuerzo de perseverar en la persecución que hemos sufrido. Así dice. La salvación pertenece al bautismo. Nos bautizamos para ser salvos. No. Ellos van a cantar diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono. Subrayen esa expresión. ¿En dónde está esta gran multitud? Delante del trono, y adoraron a Dios. Están en el cielo, no hay límite. En el mismo capítulo que habla de 144,000, presenta una multitud que nadie podía contar, salvos en el cielo. Todos murieron por la persecución. Versículo 12, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Este anciano está en el cielo. Dice: aquí en el cielo, de donde ellos han venido aquí a este lugar, por lo que estos están en el cielo.
¿Dónde me quedé? Perdón. 14. Voy a empezar el 14 apenas. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo le invito para que en Mateo 24 ponga al lado de Mateo 24:13 este versículo, para demostrar que la salvación no será por perseverar, será por predicar el evangelio. Y aquí dice: ¿de dónde salieron ellos? De la gran tribulación. ¿Cómo fueron salvos? Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en su perseverancia. Así dice: en la sangre de Cristo. Esto nos lleva al segundo punto principal. Lo que hace posible que la gran multitud incontable viva en el cielo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a hacer posible que esa multitud vaya al cielo? Ellos están en el cielo, repito, no por perseverar, y pasaron la gran tribulación, sino por la gracia del Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Versículo 13 otra vez, donde el anciano le pregunta, y en el versículo 14 dice: han lavado sus ropas. Vean lo que dice el versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo van a ser salvos en la gran tribulación? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No en el bautismo, sino en la sangre del Cordero. Escuchen lo que dice el siguiente versículo. Por esto ¿qué? Por haber sido lavado en la sangre del Cordero. Por esto, por haber sido lavado en la sangre del Cordero, están delante del trono de Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que hace posible que la gran multitud incontable pueda entrar al cielo y vivir en el cielo por la eternidad? Porque han sido lavados con la sangre de Jesucristo, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hasta aquí ya hemos aprendido dos cosas. Número uno, que la salvación es ilimitada desde la época de Adán hasta la época de la iglesia, todo el gentil que quiera ser salvo. Número dos, que cuando la iglesia sea llevada, porque entre la plenitud de los gentiles de esta época, entonces Dios retoma a Israel. Israel va a ser salvo en dos fases. La primera, 144,000 que se convierten en predicadores para ganar a su misma nación. Y esos 144,000 predicarán al mundo entero, como lo hizo Pablo, que predicaba al judío y al gentil. Tercero, que los 144,000 que van a ser salvos, ellos no van a morir, Dios los va a proteger. Cuarto, que el resto de la vasta congregación salva, porque gracias a Dios van a haber muchos salvos, todos van a morir, excepto los 144,000. Y que cuando estén en el cielo van a adorar a Dios, porque la salvación pertenece al Padre y al Hijo. Y que salieron de la gran tribulación al ser lavados con la sangre de Cristo, y por eso están en el cielo. Todo eso es lo que hemos aprendido ahorita. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual la gran multitud es salvada? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos salva a nosotros? Somos salvos para adorar al Señor, versículo 11 del capítulo 7. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Para qué nos salva el Señor? Para alabanza de su gloria, para adorarle. Gloria al Señor. En segundo lugar, somos salvos para tener comunión con Dios. Versículo 15. Por esto están, ¿qué más? Delante del trono de Dios. ¿Quién está en el trono? Dios. ¿En dónde están los salvos? Allí, en comunión con el Señor. Obviamente cuando lleguemos al cielo no
Nadie va a querer estar en la última silla. No, a ver cómo le hago, me abro paso para estar aquí y verlo cara a cara y bendecirlo y agradecerle y contemplarle. La Biblia dice que le veremos cara a cara, gloria al Señor. Entonces somos salvos, número 1, para adorar al Señor. Somos salvos, número 2, para tener comunión eterna con el Señor. En tercer lugar, somos salvos para servir incansablemente al Señor. Versículo 15. Y les sirven día y noche en su templo. Para eso nos salvó, para servirle. ¿Qué clase de servicio? No me lo pregunten. Allá Dios nos los va a revelar, pero le vamos a servir. Y desde aquí es un grandísimo privilegio servir al Señor. Amén. Así que bendito sea Dios por la oportunidad que nos da servirle desde las cosas más sencillas hasta las cosas aparentemente más importantes. Todo para Dios. En cuarto lugar, veamos las experiencias espirituales en el cielo. ¿Qué experiencia habrá en el cielo? Número 1, ya lo dijimos, comunión eterna con Dios. Dice el versículo 15, y el que está sentado sobre el trono, ¿qué va a hacer? Va a extender su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo que había en la tierra era una copia del original que había en el cielo. Y saben, solo el sumo sacerdote, y una vez al año, o sea, solo uno en el mundo, podía entrar al lugar santísimo donde el Señor bajaba. Pero aquí todo el que vaya al cielo, el Señor va a extender el tabernáculo donde se va a abrir el lugar santísimo y va a aparecer Él. Qué hermoso. Ahí va a ser una comunión eterna. Esas son las experiencias espirituales. La primera, poder entrar al lugar santísimo en el cielo. La segunda experiencia, ausencia eterna de sufrimiento. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Acaban de salir de la gran tribulación. Pasaron 2 problemas fuertísimos. El primero, fueron perseguidos hasta que los mataron. Pero antes de matarlo, huyendo, esas personas sufrieron, tuvieron hambre. Porque ¿cómo comprar si no tienen el sello? Y como ellos no se lo pusieron, entonces no pudieron comprar. Las recomendaciones que dio Jesucristo para los que se queden, un mensaje que yo prediqué hace como unos 2 meses. Recomendaciones para los que se queden: huyan a los montes. Es preferible adentrarse en las montañas, perderse y ser devorado por las bestias, que la Biblia dice que las fieras los van a devorar. Es preferible eso, a sellarse y perder su alma por toda la eternidad en la condenación del infierno. Y dice Jesucristo: ay de las que críen en aquel día, las que estén encintas. Imagínense nada más, una mujer encinta no se quiere poner el sello. ¿Por qué? Porque conoció a Jesucristo y huye por su vida. Tiene 2 opciones: regresar para ser atendida en algún hospital, ahí la agarran, y tendrá la opción de ponerse el sello aceptando al anticristo, o ser decapitada si renuncia al anticristo y acepta a Jesucristo. Y la otra opción es simplemente seguirle con el esposo, huyendo en el calor, en el frío, en la oscuridad, la serpiente, las bestias, el hambre. Y de repente empezarán los dolores de parto. ¿Qué va a hacer el esposo con ella? En una situación antihigiénica, en una situación en la que no hay manera de atender ni a la mujer ni al bebé. Y si logra sobrevivir la poquita leche que pueda el niño tomar de su mamá, lo va a mantener unos días con vida, hasta que la mujer muera, y luego muera el bebé, y mueran todos. No tienen que comer, morirán de hambre, morirán de sed.
El calor abrasador, porque el sol se va a quemar la capa de ozono y va a entrar, dice la Biblia, que va a haber un gran calor, que una tercera parte del mundo va a morir de calor. Cuando lleguen al cielo, no habrá hambre, no habrá calor, no habrá sed. Bienvenido al reino de Dios. Amén. Eso es lo que son experiencias hermosas. Ausencia eterna de sufrimiento. Tercera experiencia, experimentarán el verdadero cuidado pastoral. El cuidado pastoral, versículo 17. Porque el Cordero, Él es el buen pastor. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida. Murieron de sed quizá muchos de ellos. Se deshidrataron. Ni siquiera podían llorar, ni lágrimas salían de sus ojos por la intensa deshidratación, hasta que se murieron. Pero cuando lleguen al cielo, verán al buen pastor guiándolos al agua de la vida, dice la palabra de Dios. Cuarta y última experiencia, experimentarán el máximo grado de bienaventuranza. Dice el versículo 17, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El máximo grado de perfección, de bienaventuranza, de felicidad. Porque dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa consolación será eterna en el cielo. Aquí estamos en un cuerpo que tendrá que sufrir y tendremos que morir, tendremos que enfermarnos y vamos a morir. Pero en el cielo será algo bello. Conclusión de este mensaje: este inmenso grupo nos enseña que el cielo tiene lugar para miles de millones de pecadores que arrepentidos quieran venir a Jesucristo. Lo único que tienen que hacer es desearlo, pero la gente no lo desea, la gente no viene. Dice la Biblia, 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Serán cosas tremendas. Entonces, despertarán a una realidad donde es una pesadilla eterna. Tendrán la pesadilla despiertos y por toda la eternidad. Y por último, después de creer en Cristo y ser salvo, termino con esto. Este grupo va a conocer a Jesucristo y va a morir. Van a tener una opción. ¿Puedes librar la muerte? Si aceptas el 666. De otra manera, serás decapitado. Y las personas entonces, como dice el último pasaje de esta mañana, Apocalipsis 24, que dice que serán decapitados, esa inmensa multitud. ¿Qué nos ha traído esta experiencia del coronavirus hoy? Resumo en un minuto. Número 1, que la muerte está más cerca de lo que imaginamos. Gente que no pensaba morir, murió. Número 2, que un simple virus puso a temblar al mundo entero. Detuvo la economía, llenó los hospitales, trajo una serie de problemas, detuvo los servicios en las iglesias y hasta la fecha enfrió cristianos. Hay cristianos que gracias a Dios no están enfermos, deberían estar aquí. Si fuera la gran tribulación y les dijeran que si confiesa a Cristo se mueren, sería triste que muchos de nuestra congregación no fueran salvos y se dejaran sellar por el 666 porque no quieren sufrir
Nadie quiere sufrir y nadie quiere que sufran los hijos y nadie quiere que sufra la esposa. Pero hoy en día eso no se da. No está en peligro nuestra vida. Y hay gente que se ha enfriado. Y si les enfría un virus y no han venido 4 domingos ya, ¿qué va a pasar si hubiera una persecución? Sería triste que rechazaran a Jesucristo para librar la vida. Oremos por ellos. Pero yo bendigo a Dios por ustedes que se esfuerzan y están aquí. Sigan adelante. Tampoco nos vamos a exponer. Estamos teniendo las precauciones. Porque la gente dice que no quiere salir, pero no dejan de trabajar, no dejan de ir a los súper, no dejan de tener hasta visitarse unos a otros. Pero cuando se trata de la iglesia no vienen. Es cierto que hay que tener cuidado, pero eso no implica que puedo hacer todo durante la semana, pero el domingo cuidarme de no salir para no venir a la iglesia porque me puedo contagiar. Eso es absurdo. Puestos de pie y vamos a ir al Señor en oración agradeciéndole por esa gran salvación. Padre celestial, nos has comprado con la sangre de Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que bendigas a mis hermanos. Que si bien tenemos que tener precaución, eso no implica que la precaución incluya el abandonarte a ti, a la iglesia, y el enfriarnos. Por lo que te pido que bendigas a esta congregación, que nada les separe de ti, Señor. Te pido que les bendigas, les protejas, que seas con el resto de los hermanos, que bendigas el siguiente servicio, y te damos gracias por la salvación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Recuerden depositar las ofrendas, hermanos. Ahorita de salida están los 2 lugares y que Dios les bendiga.